Glenn me miró con ojos vacuos, como los de un arenque. Eso no importa, Fran, dijo. No da la impresión de que el sentido tenga mucho que ver con este sitio. Existe cierta mentalidad que cree que lo bueno es echar tierra sobre las cosas. Creen en ello con la misma sinceridad y fanatismo que los miembros de muchas sectas religiosas. Creen en divinidades ocultas, porque para alguna gente, la necesidad de seguir disimulando incluso después de sufrido daño es lo más importante. Me pregunto cuántas personas inmunes habrán matado en Atlanta, en San Francisco o en el centro epidemiológico de Topeka, antes de que la epidemia los matara finalmente a ellos y pusiera fin a su carnicería. Y este pobre... Me alegro de que esté muerto. Solo lo siento por Stu, que probablemente tendrá pesadillas durante el resto de su vida por culpa de este tipo. Y a que nadie se imagina lo que hizo acto seguido Glenn Bateman, ese hombre amable que describe imágenes horribles. Se acercó al muerto y le pegó un puntapié en la cara. Harold hagó una especie de gruñido sordo como si le hubieran golpeado a él. Glenn se dispuso a golpear de nuevo. ¡No!, le gritó Harold. Sin embargo, Glenn atizó un nuevo puntapié al hombre. Luego se volvió al tiempo que se limpiaba la boca con el dorso de la mano. Sus ojos habían perdido aquella espantosa mirada de pez en salazón. «Vamos», dijo. «Salgamos de aquí. Stu tenía razón. Es un lugar muerto». Salimos y encontramos a Stu sentado en el alto muro que rodeaba el lugar, con la espalda contra la malla metálica. ¿Y hubiera querido? Vamos, adelante, Franny. Si no puedes decírselo a tu diario, ¿a quién entonces? Hubiera querido correr junto a él, besarle y decirle lo avergonzada que me sentía de que ninguno de nosotros le hubiera creído. Avergonzada de cómo habíamos hablado sin cesar de nuestros duros sufrimientos durante el periodo de la epidemia. Y él, sin decir apenas nada, cuando aquel hombre casi le había matado. Vaya, por Dios, me estoy enamorando de él. De no ser por Harold, pondría a prueba mi condenada suerte. Pero, siempre hay un pero, aunque ahora tengo los dedos demasiado entumecidos. Entonces fue cuando Stu nos dijo por primera vez que quería ir a Nebraska, que deseaba comprobar su sueño. Lo hizo con expresión decidida, aunque incómoda, como si supiera que Harold iba a obsequiarle con varias estupideces arrogantes. Pero este se hallaba demasiado nervioso después de nuestro paseo por las instalaciones. Por las instalaciones Stovington para mostrar otra cosa que una débil resistencia. Incluso esta se dio cuando Glenn dijo con tono reticente que la noche anterior también él había soñado con la anciana. Claro que es posible que solo se deba a lo que nos contó Stu sobre su sueño, alegó con el rostro bastante enrojecido, pero presentaba una similitud notable. Harold afirmó que seguramente había sido eso, pero Stu dijo: «Espera, Harold, se me ha ocurrido una idea». La idea consistía en que todos tomáramos una hoja de papel y escribiéramos lo que recordásemos de los sueños tenidos durante la última semana, y luego comparar nuestras notas. Era un enfoque bastante serio, por lo que Harold no pudo protestar demasiado. Bien, el único sueño que yo había tenido era el que ya he anotado y que no voy a repetir. Me limité a transcribirlo, incluida la parte referida a mi padre, pero sin decir nada sobre el bebé. Una vez hubimos comparado nuestras notas, los resultados fueron asombrosos. Los tres, Harold, Stu y yo, habíamos soñado con el hombre oscuro, como yo le llamo. Tanto Stu como yo
Lo veíamos como un hombre con hábito de monje y sin facciones visibles. Siempre tenía la cara en sombras. Harold decía que el hombre permanecía de pie en una puerta a oscuras, haciéndole señas como un alcahuete. A veces podía entrevesar sus pies y el brillo de sus ojos. Unos ojos como los de una comadreja, había especificado. Los sueños de Stu y Glenn sobre la anciana eran muy similares. La similitud era tal que resultaba ocioso analizarla. Lo que es mi forma literaria de decir que mis dedos se están quedando insensibles. Como quiera que sea, ambos coinciden en que se encuentra en Polk County, Nebraska, aun cuando no hayan podido ponerse de acuerdo acerca del nombre del pueblo. Stu dice Calling for Home y Glenn afirma que es Hemingway Home, bastante semejantes, y los dos parecían seguros de que podrían encontrarlo. Toma buena nota, diario. Yo apuesto por Hemingway Home. Glenn dijo: esto es increíble. Parece que todos estamos compartiendo una auténtica experiencia psíquica. Como era de esperar, Harold se mostró desdeñoso. No obstante, parecía más dispuesto a la reflexión. Estuvo de acuerdo en ir allí, pero argumentando que a alguna parte habíamos de ir. Emprenderemos la marcha por la mañana. Me siento asustada, pero sobre todo contenta de abandonar Stovington, que es un lugar de muerte, y desde luego mis preferencias irán siempre hacia esa anciana que se enfrenta al hombre oscuro. Cosas para el recuerdo. Frena ya. Quería decir no te pongas nerviosa, Chupi, y Feten. Significaba que era algo bueno. Nada de sudores, se decía para indicar que no se estaba preocupado. Adelante con el buggy. Era pasarlo bien, y muchísima gente llevaba camisetas con la leyenda sucesos de mierda, shit happens, que ciertamente se producían y se siguen produciendo. Estoy engrasado era una expresión muy corriente, que yo oí este año por primera vez y que quería decir que todo iba viento en popa. Eran las 12 del mediodía. Perión se había dormido extenuada junto a Mark, a quien 2 horas antes había trasladado a la sombra. Recobraba la conciencia de manera intermitente y para que todo resultaba más fácil cuando se encontraba inconsciente. Había resistido al dolor durante el resto de la noche, pero al alba se dio por vencido. Y cuando estaba consciente, sus gritos helaban la sangre. Se miraban impotentes unos a otros. Nadie había querido almorzar. Es el apéndice, dice Glenn. Creo que no existe duda al respecto. Tal vez deberíamos intentar, operarle, sugirió Harold mirando a Glenn. Supongo que tú no. Lo mataríamos, afirmó Glenn sin rodeos. Lo sabes bien, Harold. Si lográramos abrirle sin que se desangrara hasta morir, cosa que no conseguiríamos, no sabríamos distinguir el apéndice del páncreas. Ahí dentro no encontrarás etiquetas, ¿sabes? Si no lo hacemos, morirá, sentenció Harold. ¿Quieres intentarlo tú?, replicó Glenn. A veces me asombras, Harold. No veo que tú seas de gran ayuda en estos momentos difíciles, dijo Harold enrojeciendo. Acaben ya con esto, vamos, intervino Stu. ¿Qué sacan con esta discusión? A menos que uno de ustedes esté dispuesto a abrirlo con un cuchillo, no hay nada que discutir. Stu, exclamó Franny sobresaltada. ¿Qué? Se encogió de hombros y a continuación dijo:
El hospital más cercano lo hemos dejado atrás en Mommy. Nunca lograríamos que llegara hasta allí. Ni siquiera creo que podamos llevarle de nuevo junto a la barrera del peaje. Desde luego tienes razón, farfulló Glenn pasándose la mano por una rasposa mejilla. Discúlpame, Harold. Me siento muy trastornado. Sabía que podía pasar algo semejante, pero supongo que se trataba de un conocimiento académico. Esto es algo muy diferente a encontrarse sentado en el viejo estudio imaginando fantasías. Harold aceptó las disculpas con un murmullo y se alejó con las manos en los bolsillos. Parecía un malhumorado chico de 10 años, muy desarrollado para su edad. ¿Por qué no podemos moverlo?, preguntó desesperada Fran, mirando de Stu a Glenn. Porque debe de tener el apéndice muy inflamado, contestó Glenn. Si revienta, inundará su organismo con una cantidad de toxinas capaz de matar a 10 hombres. Stu asintió. Peritonitis. Franny sentía un torbellino en la cabeza. ¿Apendicitis? Eso hoy en día no era nada. Nada. Pero si a veces ibas al hospital para operarte de arenilla en la vesícula o algo por el estilo, y te quitaban el apéndice como rutina. Recordaba a uno de sus amigos del colegio, Charlie Biggers, a quien todo el mundo llamaba Vicky. Le extirparon el apéndice durante el verano entre el 5º y 6º curso, y solo permaneció en el hospital 2 o 3 días. Desde el punto de vista médico, extirpar el apéndice carecía de importancia. Como tampoco tenía importancia desde el punto de vista médico dar a luz a un hijo. Pero si no haces nada, también se le reventará, ¿no? Pero si no hacemos nada, también le reventará, ¿no?, le preguntó ella. Stu y Glenn se miraron incómodos y no contestaron. Entonces son unos ineptos, explotó Fran. Tienen que hacer algo, aunque sea con un cuchillo, tienen que hacerlo. ¿Y por qué nosotros?, repuso Glenn. ¿Por qué no lo haces tú? Por Dios, si ni siquiera tenemos un libro de medicina. Pero tú, él, no puede ser. Hoy en día la extirpación del apéndice es algo muy sencillo. Bien, tal vez fuera así en los viejos tiempos, pero no hoy en día, aseguró Glenn. Fran había echado a correr llorando con desconsuelo. Regresó alrededor de las 3 de la tarde, avergonzada de sí misma y dispuesta a disculparse. Pero ni Glenn ni Stu se hallaban en el campamento. Harold se encontraba sentado en el tronco de un árbol caído en actitud abatida. Perión seguía sentada junto a Mar con las piernas cruzadas, limpiándole la cara con un pañuelo. Estaba pálida, pero sosegada. «¡Franny!», exclamó Harold con alegría al levantar la vista. «Hola, Harold». Fran se acercó a Perry. «¿Cómo está?». «Duerme», dijo Perión. Pero Fran advirtió que no dormía. Estaba inconsciente. «¿A dónde han ido los otros, Perry?». Fue Harold quien contestó. Se había acercado por detrás de ella y Fran intuyó que ansiaba tocarle el pelo o ponerle una mano en el hombro. Y ella no quería que lo hiciera. Harold empezaba a lograr que se sintiera incómoda. Se han ido a Kunkel en busca de un consultorio médico. Pensaron que podrían encontrar algunos libros, agregó Perry, y algún instrumental. Tragó saliva audiblemente. Siguió refrescándole la cara a Mar con un paño que introducía en agua de vez en cuando y luego lo escurría. «Todos estamos muy apenados», afirmó Harold. «Supongo que decirlo parece estúpido, pero ¿de veras lo estamos?». Perry levantó el rostro y sonrió a Harold.
una sonrisa forzada y dulce. Lo sé, dijo, y les doy las gracias. No es culpa de nadie, a menos claro que exista Dios. Si hay Dios, entonces la culpa es suya. Y cuando lo vea, pienso atizarle un puntapié en el culo.